Hola a todos, bienvenidos a Estrella Arcano, el lugar en donde la magia y la divinidad se imparten. A mí pueden llamarme Piedro y el día de hoy hablamos del juicio. Sí, este podría llegar a ser un video un poco controversial, yo lo sé, pero ahí les va. Durante muchos años he escuchado que hay toda una campaña de desprestigio acerca de el juicio y sobre cómo deberíamos de, bueno, no de cómo, sobre por qué deberíamos de eliminarlo por completo de nuestras vidas. Y aquí está la cosa y esta es mi apuesta. La cosa es que no creo que el juicio sea todo lo malo que nos han dicho. Creo que es una herramienta y como herramienta puede hacer lo que cualquier herramienta hace. Cosas muy buenas, aquello para lo que fue diseñado, o sea, puede cumplir su función. O podemos hacer una sarta de porquerías con él, como todo en la vida, ¿va? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para comenzar a diluir la situación, digamos, para empezar a anestesiar el área, vamos a buscar un sinónimo para referirnos a esta palabra, ¿va? Porque tal vez juicio es una palabra que ya está cargada de una connotación tan negativa que por eso es tan difícil que entre a la vida de las personas. Entonces, ¿qué tal si al juicio, en vez de llamarlo así, le llamamos discernimiento? Entonces ya cambia. ¿Me explican? ¿Me explico? ¿Y por qué sí importa cómo le llamemos? Porque si yo le digo a las personas que saquen el discernimiento de sus vidas, de repente suena muy mal, ¿cierto? Pues, si podemos acordar que sacar el discernimiento sería una muy mala idea, pues sacar el juicio es exactamente lo mismo. Y por eso mi apuesta de el día de hoy ser el abogado de el diablo y bueno, abogar un poco por la cuestión o por el tema en cuestión, por el hoyo oxiso. Entonces, quiero abrir este video con una ruta que yo entiendo que nace del juicio y que nos lleva hacia un lugar importante, hacia un lugar especial, ¿va? Entonces, esta ruta yo la he entendido de esta manera. Nace con el discernimiento, con el cual desarrollamos un criterio. Este criterio nos ayuda a habitar una conciencia y un día esa conciencia nos lleva a la presencia, ¿va? Esta ruta, sencilla como suena, es lo que yo entiendo o uno de los caminos posibles para llegar a la luz o para llegar a donde los grandes maestros llegaron, ¿me entienden? Entonces por eso me parece tan importante darle un lugar al juicio o al discernimiento en la vida de todos nosotros. Y no solamente darle un lugar, sino también entender por qué, ejecutado de mala manera, se nos convierte en una piedra en el camino, un obstáculo realmente horrible que nos puede detener la vida por muchos, muchos años, ¿va? Entonces, pasando de esta ruta vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa con el juicio. Todos sabemos que ir por la vida diciendo, o sí, claro, diciéndole a los demás lo que son o lo que no son, dependiendo de la ocurrencia sí, literalmente de nuestra ocurrencia del día o de nuestro humor del día, pues no está bien, ¿sí me entienden? Eso no aporta nada, no le ayuda a nadie que le digamos nuestros sentires solamente porque se nos ocurrió, ¿va? Y la cosa es que el juicio en sí mismo es una herramienta extremadamente poderosa. Y por eso el ego es de las primeras herramientas que toma en el psiquismo humano. Precisamente por lo importante que es. O sea, no es de a gratis que el ego se ensañe tanto con el juicio y que haga tanta destrucción con él. Porque realmente es una herramienta muy importante para todos nosotros. ¿Va? Digo, si le llamamos discernimiento, creo que queda todavía más claro por qué es tan importante. Y ahora, la cosa con el ego es que, pues el ego hace con el juicio lo que el ego hace con todo, ¿va? El ego básicamente está diseñado para, pues, llevar todo hacia esa fuerza contraria a la vida, vamos a llamarlo, a la calaverita, ¿va? Porque palabras y YouTube. Entonces, el ego tiende a llevar todo lo que toca hacia la calaverita. Esa es la cosa con el ego, esa es su chamba, eso es lo que hace.
y ya, o sea, no me voy a poner a discutir con él porque pues es su trabajo y solamente está haciendo eso por lo que fue programado. ¿Para qué rayos me peleo con él? Pero sí es importante entender que todo lo que toque el ego termina igual. Inclusive, por ejemplo, el amor. El amor tomado por el ego se transforma en puras cochinadas, ¿va? El amor tomado por el ego muy fácilmente se convierte en celos patológicos, maltratos, vejaciones. Bueno, supongo que si han vivido un par de años en esta tierra, saben a lo que me estoy refiriendo, ¿va? Entonces, sí, el juicio tomado por el ego, o el discernimiento tomado por el ego, sí es un problema, y es horrible, ¿va? Pero de eso a no ejercerlo, hay una distancia horrible. Digo, perdón, hay una distancia enorme. ¿Por qué una distancia enorme? Ahí les va. Porque si nosotros dejamos de usar una herramienta como esta, lo que en realidad sucede es que el ego la va a tomar. Y el ego la va a usar para lo que sea que el ego la quiera usar. Y entonces lo que va a hacer es, nos va a ahorrar el proceso del juicio y solamente nos va a aventar sus veredictos. Y nos los va a vender como verdades. Y como no hay un lugar desde donde, o sea, no hay un lugar de discernimiento desde donde combatir esos veredictos, esas verdades que nos está vendiendo el ego, entonces no nos damos cuenta de que el juicio ya tomó lugar y que el ego ya hizo su chamba y que nos está tomando como objetos. Por eso es tan peligroso no darle lugar al discernimiento en la vida de todos los días, ¿vale? Para poner un ejemplo rapidito que creo que va a ayudar a ejemplificar muy bien qué pasa cuando una persona no ejercita el discernimiento en su día a día, hablemos de personas que no saben poner límites. ¿Y por qué voy a hablar de eso? Porque yo he pecado de eso gran parte de mi vida, es parte de lo que estoy trabajando ahorita en terapia y en mi caminar diario, ¿ok? Entonces sí, yo no, por ejemplo, era capaz de distinguir maltrato de sana convivencia. Yo no me daba cuenta de que no eran lo mismo. Yo pensaba realmente que el maltrato de los demás hacia mí era parte de una relación normal y que eso era lo que se supone que tenía que pasar. ¿Me entienden? Al no haber un discernimiento de esto está mal, yo no quiero que esto sea así, yo veo que a otras personas no se les da este trato, yo permití durante demasiados años esto. Entonces, ese es un muy buen ejemplo y muy claro, y además que ahorita está como muy en boga eso de poner límites, un ejemplo muy claro sobre hacia dónde nos puede llevar el no ejercitar el discernimiento todos los días. Ahora, vamos a la otra cara de la moneda. A lo largo de la historia ha habido, eh, ¿cuál es la palabra? Ha habido maestros o figuras que han ejercitado, o sí, que han ejercido el juicio de una manera eh, increíble, ¿va? La figura del juez de sabiduría es una figura que ha estado presente en los textos sagrados desde siempre. Y además de que forma parte de, pues sí, forma parte de todas las culturas del mundo. Para poner un ejemplo, el rey Salomón. El rey Salomón era un juez de sabiduría que era muy famoso por la clase de soluciones que daba a problemas a los que nadie más les podía dar soluciones. Digo, el rey Salomón por mencionar algunos, pero inclusive en las leyendas medievales se habla de la figura del sabio ermitaño o del mago ermitaño. Una figura de una persona sabia que vivía, pues sí, recluido en la montaña y que el rey hacía llamar cuando tenía problemas que nadie en su reino era capaz de resolver. Y el mago bajaba de la montaña y le daba respuestas realmente increíbles, realmente fascinantes, que nos enseñan que sí hay un lugar eh, magnífico al cual se puede acudir cuando uno practica el discernimiento suficiente. ¿Me explico? Y digo, eso es por poner algunos, pero por ejemplo el Maestro Jesús era un muy gran ejemplo. La Biblia está plagada de historias o de escenas en las cuales al Maestro se le buscaba siempre poner contra la espada y la pared. Siempre. Tanto es la escena de, por ejemplo, pues la prostituta. Esta es una escena sobre precisamente qué se hace, cuál es la solución que se le debería dar a
una persona que se dedica a hacer eso. Y la respuesta que dio Jesús los desarmó. También cuando se le preguntó acerca de la circuncisión y su respuesta los dejó boquiabiertos. Estaban buscando meterlo en aprietos y claramente no lo lograron. Jesús era considerado un juez de sabiduría. Entonces, el juicio per se, creo yo que viéndolo desde esa perspectiva, no es tan malo. Piensen en la figura, por ejemplo, de un padre. Un padre y una madre deben de tener el juicio para decir a sus hijos, oye, ¿sabes qué? Eso de acercar el tenedor de metal tanto a ese cable, quizá no sea buena idea. ¿Sí me entienden? O sea, sí hay que tener juicio para decir cuando algunas cosas están mal y son peligrosas. ¿Me entienden? Y también hay que saber cuándo el juicio lo está tomando el ego y cuándo somos nosotros los que estamos desde la conciencia actuando. ¿Me entienden? Entonces, el discernimiento pasa a ser la base de lo que nos separa del ego. ¿Va? Y si todos los días lo ejercitamos, eso nos lleva a mejorar nuestro criterio, como en el ejemplo anterior que les daba sobre aprender a poner límites en nuestras relaciones. Lo cual nos puede llevar, lo cual con el tiempo nos lleva a desarrollar una conciencia, a hacernos conscientes de cuándo es el ego el que quiere actuar a través de mí y cuándo soy yo tomando decisiones conscientes, y de tanta conciencia la presencia un día nos acompaña, o bueno, la habitamos más bien, la hacemos existir. Bueno, entonces, ¿cuál sería una manera en la cual podemos comenzar a ejercitar el discernimiento, digamos, de una manera sana? Entonces, así es como lo haría yo. Recuerden que yo no soy un profesional de la salud, ni tampoco soy una figura de autoridad de ningún tipo. Así es como yo lo hago. Esto es un consejo, nada más. Y más que consejo, es mi manera de ejercitarlo, ¿va? Digo porque no se vayan a creer que yo estoy autorizado para andar diciendo aquí cosas, cómo vivir la vida. Ahí les va. El juicio o el discernimiento, creo yo, que termina donde termino yo. En pocas palabras, lo que es del otro, que lo resuelva el otro, ¿va? Si el otro hace cosas malas, no es mi trabajo y no es mi tarea y no es mi obligación calificar qué es el otro por comportarse de esa manera. Ya el tiempo se encargará de decirle al otro eso. ¿Me entienden? El discernimiento es de mí para mí y me ayuda a entender por qué en mi vida pasan ciertas situaciones. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Ahí les va. Pasa y resulta que una persona llega y me promete algo. Me dice que va a hacer una cosa, pero no la cumple. Esa persona, en términos muy sencillos, mintió. No cumplió su palabra. Dijo una cosa, pero sucedió otra. ¿Ok? Entonces, aquí es donde empieza qué es mío y qué es del otro. Entonces, lo primero que yo haría es describir la situación. ¿Va? Solo la situación. El otro vino, me dijo algo e hizo otra cosa. Se acabó. Con eso es suficiente para yo entender la situación que se me está presentando. Si el otro es un esto o es un aquello, eso ya no me toca a mí. Y si me voy por esa vía, todo lo que salga de mi boca probablemente van a ser proyecciones o van a ser ideas del ego. Probablemente no va a haber nada de conciencia en todo lo que diga después de la palabra el otro es. Sí, después de esa frase, todo lo que salga probablemente solo es el ego hablando. Entonces, yo no iría por esa vía, ¿va? Entonces, yo ya tengo la descripción de la situación. El otro mintió. Fin. Yo con eso ya tengo un parámetro de a qué me enfrento. Y ahí voy hacia adentro. Lo primero, ¿qué tan constante o qué tanto me encuentro a la mentira en mi vida? ¿Es la primera vez que alguien me miente? A ver, ¿cuál fue la primera escena en mi vida que yo puedo recordar que yo vi a alguien mentir? ¿En casa de papá y mamá yo veía eso? ¿O en casa de mis cuidadores? ¿La mentira estaba presente de alguna manera?
A mí me enseñaron que estaba bien mentirle a otras personas, o tal vez yo en el kinder aprendí que si mentía me podía escapar de las responsabilidades de mis actos. No lo sé. Hay que empezar ese camino interior. Esa mentira se vuelve una puerta para yo entrar en mí y conocerme de una manera en que de otra manera no lo podría hacer. ¿Va? Porque entonces empiezo a entender, y por eso esto me lleva a una conciencia. Me ayuda a entender en algún punto que lo que me estoy encontrando afuera se encuentra dentro de mí. ¿Va? Entonces, así como esa mentira tiene una escena original en mi vida, que pudo haber sido a los 2 años de vida o a los 10 años de vida, al mismo tiempo me lleva a una de las preguntas más importantes que me puedo hacer, que es, ¿y dónde yo me permito mentirme? ¿Yo hago eso? ¿Yo le digo a la gente que voy a hacer algo y no lo hago? Ah, caray, porque entonces eso ya es otra historia. Si la vida se me está infectando con la mentira del otro, o con la falta sí, es que iba a decir la falta de palabra del otro, pero suena raro. Con que el otro no cumpla su palabra, entonces primero voy a resolver dónde yo no cumplo mi palabra, dónde yo me miento a mí mismo y no me hago un problema, ¿va? Porque sí sería un poco hipócrita, tal vez, digo, así lo veo yo, así lo creo yo, que yo vaya y me enoje con el otro porque no cumplió con lo que dijo, pero no me hago un problema cada vez que yo me hago lo mismo. Entonces, ¿por qué con el otro sí me enojo? ¿Y por qué conmigo sí me... y por qué a mí me la perdono? Me la paso perdonándome eso todo el tiempo. ¿Me explico? Entonces, esa pregunta es de las más importantes que podemos hacernos, porque a partir de ahí ya podemos comenzar a vacunar nuestra realidad. ¿Va? Y bueno, comenzar y vacunar y a partir de ahí criterizar, ¿me entienden? Yo ya discerní que la mentira infecta mi vida, que tal vez esa mentira está en mí y no me había hecho un problema con ella hasta el día de hoy. 2, ya me puedo hacer un criterio de que yo no quiero eso en mi vida, de que no quiero mentira y no me voy a permitir funcionar desde ese lugar. Y aquí es donde se pone todavía más increíble. Porque entonces yo empiezo a ver que hay una conexión directa, hay un espejismo, no, sí, hay un espejo entre la vida de allá afuera y mi mundo interior, ¿va? El mundo de afuera comienza a mostrarme que adentro de mí hay algo, ¿va? Y que si yo quiero modificar ese mundo de afuera, lo puedo hacer modificando mi mundo interior, modificando mi realidad interna. Y que si yo me modifico a mí en automático, modifico lo demás. Eso quiere decir, si yo desactivo la mentira en mí, la desactivo fuera de mí. Y eso es invaluable. Eso, ahí, damas y señores y señoritas y todo lo demás. Eso, ahí empieza la magia, ¿va? Y un día, de tanto ejercitar esta conciencia, literalmente nos hacemos conscientes, incluso en nuestros sueños. Entonces nos vamos a dormir y esa conciencia ya no se apaga. La llevamos con nosotros todo el día. A donde nosotros vayamos, va la conciencia. Y un día de tanta conciencia a lo largo del día, logramos ser presentes. Y esa presencia es la entrada al templo de la divinidad interior, ¿va? De cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, sí. Por eso creo que es tan importante que las personas ejerciten el discernimiento. Porque realmente, o sea, yo no sé, yo no veo otra manera de hacer un límite claro entre el yo, entre el ego y yo, sin el discernimiento. ¿Me entienden? Eso es lo importante de que con el discernimiento yo puedo decirle al ego, ¿sabes qué? Espérame, muy padre lo que estás pensando. Qué bueno que tengas unas ideas tan floridas y coloridas acerca de lo que el otro es o no es. Pero eso es tuyo, ¿va? Y no me voy a dejar llevar por eso. Eso es del ego y está bien que el ego se haga pelotas con sus ideas. Pero yo decido funcionar desde otro lugar. Y entonces, en ese baile entre dónde está el otro y dónde estoy yo, logro llevarles a los demás realmente mi presencia, realmente mi conciencia, y no ser arrastrado hacia lo que el ego quiere transformar mi vida. ¿Me entienden?
Entonces, ajá, ese creo yo que es uno de los pasos fundamentales para hacer crecer nuestra conciencia, ¿va? Porque cada vez que el ego se presente yo le puedo decir, ok, va, pero eso no soy yo. Te reconozco, estás aquí. Gracias por darme tus magníficas ideas. Gracias por dejarme saber lo que opinas de los demás. No hay problema, eso es tuyo. Pero ahora va lo mío. Ahora va mi discernimiento y ahora a mí me toca decidir qué creo yo de esta situación y cuál quiero yo que sea el desenlace de. Y ahí ya existo yo. ¿Me entienden? Ahí yo ya me gano mi lugar y ya le gané terreno al ego. Y eso es trabajo de todos los días. Eso es parte del camino interior. Eso es parte de conocerme a mí mismo. Eso es parte de el camino del guerrero, que ya hablaremos de eso en su momento. Y eso es parte de por qué es tan importante los primeros pasos que construyen la base sobre la cual se cimienta el mago o la maga. Bueno, y pues así, esa es mi invitación. Ojalá que esto les aporte, ojalá que esto les ayude a traer, o a conectar con más luz y con más, que les dé una ruta clara hacia cuando las cosas se pongan, cuando la voz en la cabeza se ponga muy bulliciosa, de qué manera ponerle un alto y decirle, ¿sabes qué? Va, pero hay otras maneras. Y cómo comenzar, sí, cómo lograr practicar la existencia cada uno de nuestros días, ¿va? Entonces eso es todo por el video de hoy. Eh, Compártanme, ahí me comentan qué les parece, si les gusta, si les gustaría que hablara más de este tema. Y si, y pues nada, cualquier duda, queja, sugerencia o comentario, son bienvenidas. Va que va. A mí pueden llamarme Piedro y ojalá que las estrellas siempre iluminen sus pasos.